Bendiga, hermanos, pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Una vez más estamos aquí delante de la presencia de nuestro Dios para traer el mensaje que el Señor nos ha dado para esta noche. Y es que vaya preparándose para recibir palabra de Dios. Abramos vuestras Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. De ahí vamos a traer la palabra de Dios que Él nos ha dado para este día, y esperemos que nos sirva de edificación en nuestras vidas y que aprendamos nosotros a escuchar esta palabra, ya que siempre nos edifica y nos anima y nos trae seguridad. Amén. Gloria a Dios. Así es que vamos a leer los primeros 3 versículos de Segunda de Pedro, capítulo 3, y así vamos a entrar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice de esta manera, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Gracias, Padre, por su palabra, mi Señor. Ahora le ruego y le pido en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que le reparta, Señor, sobre todo su pueblo que nos ha de escuchar, Señor, a través de los medios de difusión que hay, y también por su pueblo que está aquí reunido, Padre de la gloria, para que a través de su misma palabra, mi Padre, también nosotros podamos edificarnos, mi Padre, y así, Señor, estar seguros de que estamos en el lado correcto, que es en el de saber que un día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, le ruego y le pido, Padre, que nos dé entendimiento y discernimiento de su palabra, mi Padre. Y yo le pido, Señor, que al abrir mis labios, mi boca, me sea dada palabra suya, mi Padre, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En Cristo Jesús se ha hecho todo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Hay un motivo por el cual, amados hermanos, nos habla nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Pedro. Y ese motivo se va a basar en que nosotros, mis amados hermanos, debemos de estar seguros y que nuestro entendimiento está abierto para recibir la palabra de Dios, porque muchas veces no recibimos la palabra de Dios porque no venimos dispuestos a escucharla, y por eso muchas veces nos quedamos igual a como andábamos antes. Por eso nos habla de una manera muy singular. ¿Por qué? Porque primero nos dice amados. Fíjese bien, esta es la segunda carta que con exhortación que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué cosas podrían haber estado pasando en aquellos tiempos para que el apóstol Pedro les hablara de esta manera, verdad? Diciéndoles que es la segunda carta que les escribe. Quiere decir que ya les había escrito una, pero era necesaria otra. ¿Por qué? Porque no habían entendido todavía. Amén. Y así pasa muchas veces también con el pueblo de Dios hoy en día, que se les trae un mensaje, otro mensaje, y muchos son los que no entienden o no quieren entender la palabra de Dios para no obedecerla. ¿La escuchan? Sí, escuchan la palabra, pero al final de cuentas,
como si no lo hubieran escuchado. Siguen viviendo la misma vida. Siguen viviendo a su manera, siguiendo las concupiscencias de este mundo. Y lamentablemente no es así. Por eso Él les dice, gloria a Dios, con exhortación vuestro limpio entendimiento. Porque si tuviéramos el entendimiento limpio, no necesitaríamos que Dios nos exhortara tan seguido con nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Pero casi siempre hay una exhortación. ¿Por qué? Porque no quiere que nos perdamos, hermanos. Lamentablemente, el pueblo de Dios, muchas veces, mis amados hermanos, la mayoría, no todos, pero la mayoría no quiere entender. Se les habla, se les dice, se les explica, se les muestra con la palabra de Dios lo que dice, y sí, le escuchan, pero no les sirve de nada, porque siguen viviendo una vida efímera que al final de cuentas los va a llevar, si no se arrepienten de vivir esa vida, al lugar que no deberíamos de llegar nosotros como hijos de Dios, que es el infierno. Es duro hablar de esta manera, pero es necesario hacerlo, como lo hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla duro, pero sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que está hablando, amados hermanos. No soy yo el que les habla, sino la palabra de Dios. ¿Cómo anda nuestro entendimiento? Porque el apóstol aquí dice, gloria a Dios, exhortando vuestro limpio entendimiento. Luego entonces no anda muy limpio de la manera en que necesita que sea exhortado. Fue limpio cuando recibimos a mi Señor Jesucristo. Y quizás alguna parte de nuestro entendimiento esté limpio, pero lamentablemente otra parte de nuestro entendimiento no está limpio. Por eso se nos exhorta. Y es bueno, hermanos, que se nos exhorte, porque aquí no es el apóstol Pedro el que nos está exhortando. Dirán ustedes, no, pues es Pedro, fuera nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo. Es Dios, por medio de mi Cristo, a través del apóstol Pedro, quien nos exhorta, porque no quiere que nos perdamos. Amén. Gloria a Dios. De manera que vemos que es nuestro Dios. Y en el versículo 2 dice, para que tenga memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas. Luego entonces ya se les había olvidado. Por eso es necesario esta otra carta. ¿Por qué? Porque son cristianos olvidadizos, que agarran la palabra cuando vienen a la iglesia o cuando la escuchan, o quizás puedan tener tiempo para leerla, pero luego se les olvida. Porque no son cristianos que se apeguen a recibir la palabra de Dios y vivirla, tenerla dentro de sí, para cuando se necesite, nosotros mismos clamar a Dios por medio de la misma palabra. Porque nosotros podemos decirle a mi Padre Dios, Señor, tú dices en tu palabra esto, esto y esto y esto, y yo lo creo. Y por eso te pido esto o aquello, lo de la necesidad, según lo que usted quiera decir a mi Dios y a mi Cristo. Pero muchas veces nosotros no tenemos el entendimiento tan limpio así como para retener la palabra, porque solamente cuando no tenemos el entendimiento limpio, no podemos retener la palabra. Cuando nosotros, antes de orar, antes de venir al templo, oramos y le pedimos perdón a Dios, limpiamos nuestro entendimiento y venimos dispuestos a recibir la palabra. Pero ¿qué pasa? Tal parece que no necesita el pueblo de Dios no necesita la oración. Hermanos, siempre debemos de estar orando porque el mundo está en decadencia. O donde quiera que usted vea o mire,
ve cosas que le da tristeza verlas. Se siente usted agobiado. ¿Por qué? Porque usted tiene el entendimiento limpio, pero si comparte usted lo que hace a aquellas personas, ya no las del mundo, sino muchos hermanos cristianos o hermanas, lo que hacen, que sabemos bien que no es agradable a Dios, y usted lo comparte también, cuidado hermano, cuidado hermana, porque estamos a un paso de caer en lo más triste que puede haber, en perder nuestra salvación. Si llegamos a morir en ese instante, ¿a dónde vamos a ir? ¿Al infierno? Usted dirá, bueno, yo soy joven, ya todavía me falta mucho tiempo. Podemos tener 10, 15, 20, 30, 40, 50 años o más. No sabemos el día ni la hora en que vamos a fallecer. Por eso es muy importante vivir de la palabra, aceptar las exhortaciones que se nos hacen por medio de las Sagradas Escrituras. Como dice la palabra, para que tengáis memoria, debemos de recordar siempre las palabras de nuestro Dios, el cual nos habla por medio de sus apóstoles a través de la Escritura. Dice que han sido dichas por los santos profetas, dice desde los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. O sea, desde la antigüedad se está hablando al ser humano. Generaciones vienen y generaciones pasan y siempre nos está hablando nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros recordemos que hay un Dios que un día nos va a juzgar, que no nos olvidemos de eso, hermanos, porque nosotros como seres humanos, lamentablemente, nos volvemos olvidadizos. Y más si ya son de edad como su servidor, se les puede olvidar fácilmente ciertos detalles. Pero cuando estamos apegados a la palabra de Dios, esa no se nos olvida, hermano. Se nos podrá olvidar a otra cosa del mundo, pero la palabra de Dios no se nos olvida. Nos recordamos que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El 3 dice, sabiendo primero, y muchos ya lo sabemos, gloria a Dios, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ese es el motivo por el cual Dios nos está hablando a través de su apóstol, Pedro, el cual tiene aquí esta escritura. En los postreros tiempos vendrán burladores, hermanos. Vendrá gente o hermanos o que se dicen hermanos que quieren, o no que quieran, sino que malversan, o sea, dañan la escritura hablando cosas que no son. Pero para los tales, dice la palabra, ya está puesta el hacha ahí al pie del árbol, hermanos, y va a ser cortada. Esperemos que nosotros no seamos uno de esos árboles que va a ser cortado y echado al fuego. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo un día va a venir, gloria a Dios, a tomarnos cuentas, a decir a ver qué hiciste. Dice la palabra de Dios que se van a abrir los libros y no vamos a poder eludir lo que nos vayan a decir. Si es que hicimos algo bueno o es que hicimos algo malo, ahí va a estar. ¿Cómo podríamos nosotros decirle a Dios, Señor, yo no me acuerdo, yo no supe? Si se les está hablando por muchos medios, directamente, a través de los medios de difusión, en fin, a veces usted puede agarrar, va a un consultorio médico o algún paseo, quizás, qué sé yo, va de viaje y se puede topar con alguien que trae ahí un folletito en el cual le habla de la salvación que hay. Muchos los agarran y los tiran.
otros los leen y habrá algunos que tal vez por esos medios se ha salvado. Pero entonces nosotros debemos tener cuidado. ¿Quiénes son esos burladores? En este tiempo, hermano, hay muchos. Y nos damos cuenta porque los oímos. Hasta los hemos visto por televisión, cómo hablan. Los hemos visto, oído por la radio, cómo hablan, cómo malversan la palabra. Cuidado, hermanos, con esos falsos, porque la palabra de Dios lo habla. Y es de lo que nos está hablando la palabra de Dios, porque estamos cerca ya de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, nuestro Señor y Salvador, por lo general será objeto de incredulidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo muchos dicen, pues no creo, como decían antes, pues desde cuándo saben que ya va a venir y que ya viene en camino. Y desde el antiguo pueblo de Dios decía, desde hace mucho que nos están diciendo que va a venir y hasta ahorita no hemos visto que vengan. Pero lo ignoran ellos ya intencionalmente, hermanos, porque es la manera como ellos se excusan para poder andar en la maldad. Y debemos de tener cuidado de no ser nosotros uno de ellos o como ellos, que nos escudemos en eso de decir, no, pues tarda mucho en venir, yo no creo que venga ahorita, no creo que venga mañana, no sabemos el día ni la hora. Pero lo que sí debemos de saber es que vamos a ser juzgados según nuestras obras, cómo andamos delante de Dios. Es muy importante que seguido nosotros pensemos de esa manera, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Miren el versículo 4, miren lo que decía el pueblo de Dios antes, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? No lo hemos visto. Gloria a Dios, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Se da cuenta? La excusa, hermanos. Diciendo, pues no pasa nada. Nuestros padres sabían eso y nosotros ahora esta generación también y seguimos. Pero no se acuerdan de que la palabra dice que para Dios un día de Él son como 1000 años de nosotros. Por eso nosotros decimos, pues ya pasaron 100 años y no pasa nada, o pasaron 20 años y no ha pasado nada, ¿sí? Pero para Dios un día, acuérdense, son 1000 años de nosotros. Puede ser el último día y cuando va a venir. Por eso es que no debemos de pensar de esa manera, pensando que el Señor retarda su venida. Lo que pasa es que, como dice la palabra, no es que el Señor no quiera venir, sino que está dando tiempo de que proceda el arrepentimiento de la mayoría de su creación, porque Él no quiere que se pierda toda su creación. Nos está dando la oportunidad del arrepentimiento. Y qué bueno, porque muchos lo hemos logrado, muchos lo hemos aceptado y nos hemos agarrado de esa palabra de salvación. Pero hay de aquellos que no, yo no creo nada de eso. Hay gente que verdaderamente lo rechaza. Amén. Por eso aquí dice, gloria a Dios, que las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero mira lo que dice el apóstol aquí en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Gloria a Dios. Ignoran intencionalmente la venida del Señor. Sí. Ya si hay hoy mucho pueblo que lo ignora, pero lo ignoran, gloria a Dios, ya con una intención. Lo hacen para poder seguir viviendo la vida de pecado que llevan, ocultándose en eso o amparándose en eso que dicen,
Al cabo no creo que venga ahorita. Ya me arrepentiré a la hora de que sea necesario. Necios, no sabemos cuándo va a venir el Señor, ni sabemos si la vida la vamos a tener hasta que Él venga. Por eso la persona se vuelve necia y está cavando su propia tumba, pero no allá en el cielo, sino aquí en la tierra, y luego de ahí va a pasar al infierno. Amén. Y qué triste va a ser. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad del arrepentimiento, pero no quisieron reconocer a Dios. Y van a decir, muchos dicen, no, pues no creemos que Dios sea tan injusto, esto que nos va a castigar, porque ese es un Dios de amor. Sí, pero Él no te está castigando. Tú solo o tú sola estás buscando el castigo. Es como el Padre terrenal, ¿por qué te va a castigar? Si tú no le estás haciendo nada, pero si le haces algo, como padre quizás no te castigue duramente, pero sí te va a dejar que sufras un poco y te va a ir ajustando, como dicen aquí en el mundo, te va a ir ajustando cuentas. Hey, no hagas esto, no hagas acá, pero tú desobedeces las cosas terrenales de tu Padre y así estás desobedeciendo las espirituales de nuestro Padre Celestial, que es nuestro Dios y que está allá en los cielos. El cual, fíjate que su misericordia es tan grande y su amor tan grande que sigue dándote la oportunidad de que tú te arrepientas. Pero muchos lo toman por tardanza. Allá ellos, porque recibirán el pago de sus acciones, porque la palabra lo dice, sean buenos o sean malas. El 5. Estos ignoran voluntariamente, perdón si ya lo leí, ¿verdad? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Vamos a leer el 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Por ignorar las cosas, perecieron en agua, porque si hubieran aceptado la palabra de Dios, hubieran entrado al arca con Noé. Pero lo ignoraron y pagaron el precio. Así está escrito, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo y después el juicio va a ser tremendo. Que así como estaban en ese tiempo cuando vino el diluvio, que comían, bebían, se casaban y daban en casamiento y hacían tantas cosas, así va a estar el mundo de este tiempo cuando venga mi Señor Jesucristo. Y entonces ya va a ser tarde. Y van a tocar, van a querer, Señor, perdóname. Pero ya va a ser tarde. Se les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Ahorita es el tiempo del arrepentimiento. Por eso Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y mientras Él quiera, va a seguir hablándonos. Pero el día que diga hasta aquí, hasta ese día, hermanos, y ya no va a haber oportunidad del arrepentimiento, porque nos la está dando por muchos años, por muchos siglos, por mucho tiempo. Gloria a Dios, que ojalá y algunos se arrepientan y puedan salvar su alma del infierno y buscar la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, así como en el mundo de entonces pereció anegado en agua, así también va a perecer este mundo, pero ahora va a ser por fuego. Vamos a leer el versículo 7, porque ahí hay una advertencia, hermanos, para nosotros, porque Dios nos habla, y Dios nos advierte, Dios nos da la oportunidad de que nos arrepintamos, porque es un Dios de misericordia. Él ama a su creación y ama a los que ahora somos sus hijos, y por eso Él quiere darnos la oportunidad de que si alguno de sus hijos se ha desviado del verdadero camino que es en Cristo Jesús nuestro Salvador, se arrepienta y vuelva otra vez al camino verdadero que es Cristo. Mire lo que dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora
están reservados por la misma palabra, porque ya está escrito, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, o sea, de todos los que andan en pecado, los que andan en fornicación, los que andan pecando, hermano, los que están perdidos. Pero si se arrepiente, hermano, por mucho pecado que tenga o haya tenido, si se arrepiente, es perdonado. Pero tiene que confesar sus pecados, tiene que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Si no, de nada le va a servir que le recen, que le canten, que le hagan lo que quieran. Si no se arrepiente y pide perdón, no hay salvación. Está escrito en la palabra de Dios. Pero muchos no, como no la creen, pues no creen en eso. Pero también hay quienes dicen que si aceptas a Cristo como tu Salvador, ya nada ni nadie te va a poder quitar esa salvación. Déjame decirte que la palabra de Dios dice allí, mi Señor Jesucristo, que le temamos al que puede, que no temamos al que mata el cuerpo, que temamos al que puede mandar la alma al infierno o matarla, y no hay quien le pueda quitar a Dios lo que Él quiere hacer. No hay quien, hermano, porque está escrito. A ese al que debemos de temer nosotros, a nuestro Dios y a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen el poder de quitar o de borrar tu nombre, del libro de la vida. Así es que tengamos cuidado con eso, hermanos. ¿Por qué? Aquí está la advertencia, porque un día va a esos cielos, todo esto va a ser quemado, va a ser reservado, ya no lo han predicado muchas veces, gloria a Dios, pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Por qué cierra sus oídos a la palabra? ¿Por qué cierra sus oídos a la advertencia que nos da nuestro Dios por medio de su palabra, por medio de sus apóstoles? ¿Por qué? ¿Quieren irse al infierno? ¿Quieren ver a su familia, a sus hijos que van al infierno o que están en el infierno? ¿Quiere ir allá a verlos? No, hermano, hermana, luche usted porque su familia y usted mismo, usted misma, sea salva o sea salvo. Y verá que cuando llegamos a fallecer y el día del juicio final, entonces la palabra de Dios lo dice, que antes va a haber un arrebatamiento, hermanos, porque se van a tocar las trompetas y los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, que resucitarán primero, luego los que hayamos quedado y que estemos todavía en vida, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Pero para eso, la palabra de Dios dice que espíritu, alma y cuerpo deben de estar irreprensibles para la venida del Señor. Y ahí es un momento de meditación, hermanos. ¿Estamos irreprensibles? O decimos, bueno, tengo un pecado chiquito. No hay pecado chiquito. El pecado es pecado y el que muere en pecado está perdido, hermanos. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice que todos, los muertos en Cristo, los que han recibido a Cristo como Salvador y que han seguido la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo al pie de la letra. No que seamos perfectos aquí todavía, no, aquí somos imperfectos. Él nos va a perfeccionar, porque esta carne no va a entrar allá a la eternidad con nuestro Dios, pero el alma sí. Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. Esto va a volver al polvo, hermanos, a la tierra. Un día, ¿estás preparado para que si llegas a fallecer, seas levantado para estar a la diestra del Padre? Porque si no estás preparado, prepárate. Porque por eso nos está hablando nuestro Dios. Aún como cristianos, estamos verdaderamente preparados nosotros para que si el Señor viene, nos vamos con Él. O nos irán a decir, no te conozco.
Apartados de mí, hacedores de maldad. Hay mucha escritura, hermanos. No crea aquel que nomás le lee un parrafito de la palabra de Dios para engañarlo. Créale a aquel pastor que le habla conforme está la palabra. Por eso aquí le estamos predicando la palabra tal y como está, para que usted se dé cuenta. Porque este mundo, por decirlo así, se va a acabar. Va a venir el fuego y va a destruir todo. Gloria a Dios, así lo dice aquí, que ya están reservados por la misma palabra, por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y el 8, mas fíjese bien lo que dice, por eso hay que poner mucha atención, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para que no digamos, no hombre, al cabo no viene, todavía falta mucho. Dicen que va a venir en la nube, pues lo vamos a ver y entonces nos arrepentimos. Ya no va a haber tiempo. Cuando Él venga, ahí se acabó todo, hermanos. Porque antes de que Él se presente con nosotros, ya nosotros ya fuimos levantados para estar con Él allá, y entonces va a venir a la tierra. No hay que equivocarnos, no hay que malentender la palabra. Amén. Porque si no, pues diríamos, bueno, pues ya cuando venga en camino, que ya va a llegar, pues me arrepiento. ¿Verdad? Qué bonito sería que fuera así, ¿verdad? Todo el mundo andaría en la perdición. Pero no, hermanos, acuérdense lo que le dije ahorita, espíritu, alma y cuerpo deben de estar irreprensibles para la venida del Señor. Amén. Gloria a Dios, de manera que tengamos cuidado, gloria a Dios. El 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, fíjese cómo nos está hablando, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí vamos a terminar, hermanos. Hay mucha palabra aquí, pero no podemos usarla todo en un solo mensaje. Tenemos que irla diciendo poco a poco para que la gente la entienda, para que la gente la pueda asimilar. Porque si usted toma agua y no se la toma por tragos, se atraganta, hermanos, y hasta la puede vomitar. Y la palabra de Dios no es para atragantarnos ni para vomitarla, es para asimilarla, para vivirla, para sentirla en nosotros, y nos va a dar seguridad de que aquello que estamos escuchando o aquello que nos está hablando nuestro Dios es real y verdadero. Amén. Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, crea la palabra de Dios y verá que va a ser muy feliz. Crea la palabra de Dios y tendrá la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida y que cuando lo nombren, usted va a decir, aquí estoy. O presente, como se dice en la escuela, presente. Amén. Gloria a Dios, de manera que, hermanos, qué hermoso es que Dios nos hable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da seguridad, nos está exhortando, nos da promesas, en fin. ¿Qué más queremos, hermanos? Tenemos un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. Amén. Un Dios de poder, pero que no lo usa para azotarnos, sino para exhortarnos y para mostrarnos todo lo que Él puede hacer por nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra dice, gloria a Dios, que todo lo que le pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él lo hará. De manera que, hermanos, hasta la próxima. Aquí terminamos con este mensaje, para que usted lo asimile, piénselo, véalo. Si tiene su Biblia, léalo despacito. La palabra de Dios se lee despacio, no de corrido, como si lo fueran persiguiendo. No, hermano, lea despacio la palabra, asimílela. Y siempre piense, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Que esto no tiene nada que ver porque todos andan así, deja que los demás anden. Tú
guíate por la palabra de Dios. Si no, estás perdido. Y te lo voy a decir así de esta manera, como lo dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Está escrito. De manera que cómo andamos delante de Dios es lo que debes de pensar siempre. ¿Cómo estoy delante de Dios? Amén. Así es que Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Pero voy a hacer una invitación. Quizá por ahí hay alguien que quiere aceptar a Cristo como Salvador y así ser hijo o hija de Dios, porque la palabra de Dios lo dice. Que somos creación de Dios, pero cuando aceptamos a Cristo, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y para aceptar a Cristo necesitamos pedirle perdón, y Él es nuestro Salvador, Él nos lleva a Dios, y ahí somos perdonados. Amén. Así es que, ¿quieres ser salva? Repite conmigo esta oración. ¿Quieres que Dios esté en ti, mi Señor Jesucristo? Repite esta oración. Y verás que vas a tener seguridad para todo, porque es lo que nos da el Señor, seguridad por medio de su palabra. Amén. Así es que voy a hacer la oración, repítela y verás que vas a encontrar a una vida muy diferente. Gracias Dios y Padre Celestial por su palabra que he escuchado. Ahora reconozco, Padre, que soy pecador o pecadora, pero yo le ruego en el nombre de Jesucristo, su amado Hijo, que me perdone conforme a su palabra. Sé que soy perdonado o perdonada. Acépteme, Padre, como su hija o su hijo, a través de este perdón, porque, Señor, me doy cuenta que solamente de esa manera puedo heredar la vida eterna. Gracias por esta oportunidad que me ha dado de arrepentirme y aceptar a mi Señor Jesucristo como mi Salvador. En ese nombre le doy las gracias por ello, mi Padre. Y, Señor, ¿qué le puedo decir? Más que muchas gracias porque ahora soy su hija o su hijo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si repetiste esta oración, así conforme a la palabra de Dios, has pasado a ser hijo o hija de Dios. Ahora busca un lugar donde congregarte. Lee las Sagradas Escrituras. No dejes que nadie te engañe, pero no dejes que tu mente vaya a desvariar y vaya a pensar, yo pienso, yo creo. No, piensa y cree lo que dice la palabra de Dios. Y verás que siempre, siempre vas a ir hacia adelante en pos de esa vida eterna que nos ofrece nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es que te felicito si hiciste esa decisión. Y vamos a estar orando por ti. Yo siempre oro por todos los que puedan aceptar a Cristo como Salvador. Y así es que, pues, adelante, reúnete en un lugar donde puedan hablar la palabra de Dios, que son iglesias, y así podrás ir creciendo también en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Hasta la próxima, si el Señor lo permite. Amén.